Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo le va, profe? Nosotros somos el grupo del dispensador automático de alimento balanceado. Lo habíamos pensado para su gata o la gata de su novia. Acá tenemos nuestro proyecto en Qt, por supuesto. Podemos ver ahí a la izquierda la estructura del mismo. Tenemos el punto pro, los headers o encabezados, que hay uno de la aplicación y uno para las clases, así queda un poco más organizado. Las fuentes, donde estaría el mismo CPP de las clases, digo, de la aplicación y del main, por otro lado. Después tenemos dentro de la categoría de los forms la interfaz de usuario de la app, que ya la vamos a mostrar en un ratito. Y en la carpeta recursos podemos ver las imágenes, que ahí están los nombres, que por ahora no se entenderá mucho, pero cuando veamos la interfaz gráfica de la aplicación le vamos a poder dar más significado. Arrancamos viendo la explicación más básica de todas que aprendimos desde la primera clase del punto pro, donde lo principal sería que usamos Qt más igual para agregar los módulos, en este caso el core y el GUI, que sería la interfaz gráfica de usuario, también el network, que lo necesitamos para bueno, todo el funcionamiento de nuestra aplicación conectada. Y todo el resto se va diseñando automáticamente a medida que vamos creando encabezados y CPPs. Así que bueno, ahora vamos a darle un vistazo en profundidad a la aplicación. Bueno, primero acá tenemos lo que sería la interfaz de usuario. Acá se permiten, bueno, insertar botones, imágenes, todo a tu gusto sin tener que codearlo rústicamente. Está muy bueno es una herramienta muy didáctica para crear la interfaz y que quede bastante estético. En nuestro caso, primero tenemos el título que dice alimentador Galio, el cual es el primer label. Dentro de sus propiedades les pusimos ese formato y ese color de letra. Luego el primer botón que se llama alimentar ahora, el cual el funcionamiento es bueno, le dé la comida en el dispensador. Y ahí, como podemos ver, está el CSS, que sería el código para darle el formato estético que tiene actualmente. Luego el segundo botón es el configurar intervalo, que el configurar intervalo sería cada cuánto tiempo, la duración de cuánto se suelta la comida, por ejemplo, durante 5 segundos. Y después abajo tenemos soltar cada, que ahí es donde se ingresa cada cuántas horas le queremos dar de comer a nuestro gato o a la Anita, en este caso. Y bueno, para rellenar al final estaban las imágenes a modo de decoración. Luego, el primer header que vamos a mostrar es el de clases, bueno, primero lo que vemos es cómo se abre el header, luego se llaman a las librerías, en este caso usamos eStream, QWidget y QString, y bueno, y acá sería la primera clase que definimos, que sería la clase padre de todo esto que se llama SerVivo. Dentro de la clase SerVivo están los atributos de los métodos, que en este caso los atributos que tenemos son años vida y altura, y los métodos serían ver altura y ver años vida, los cuales utilizan los mismos atributos que declaramos antes. Luego está la función de set dato del ser vivo, que es para cargar los datos del ser vivo, que la definimos fuera de eso, que ahí sería una diferencia que hay dentro de la clase, definimos inline, que sería en la misma línea, y afuera tenemos el set datos, que gracias al puntero dis, que podemos acceder a los atributos de nuestra clase, junto con los parámetros que entran dentro de la función. Ahí lo igualamos y le asignamos dentro de la clase a los valores que queramos al atributo. Luego tenemos la clase hija, que sería la clase animal que pertenece a la clase ser vivo, que tiene como característica curiosa que tiene un atributo constante. ¿Por qué es esto? Es porque los ojos nunca van a cambiar, entonces siempre van a ser dos. Es una variable que no se modifica a lo largo de la ejecución. Y bueno, y ahí después están los métodos que asignamos, que son get datos del animal y set datos del animal, con sus respectivos métodos. Bien, continuando con lo que decía mi compañero Marcos, acá comenzamos a ver nuestra primera función virtual. Está en la clase animal, que como habíamos dicho antes, hereda de la clase ser vivo. A su vez, animal tiene dos clases hijas, que son gato y perro, que las vamos a presentar en un momento, pero bueno, me sirve para contextualizar la función virtual. La función virtual que estamos viendo acá es una función que se define en un principio en una clase, como por ejemplo puede ser animal, donde le damos un nombre todavía por definirse o indefinido porque no sabemos qué animal va a ser
Y entonces creamos simplemente todos los atributos allí, pero no definimos nada. Luego, en las siguientes funciones hijas, como pueden ser gato y perro, las vamos a redefinir a esta función para que tenga sentido según lo que queremos hacer en cada una. En gato le damos un significado y en perro le damos otro significado. Esa sería la ventaja de las funciones virtuales. Aunque la gran mayoría de funciones que usamos son funciones inline, como decía bien Marcos arriba, que son las mismas funciones que se usan para los datos más rápidos o las funciones que se repiten más, simplemente se crean y se ejecutan en la misma línea. Después, que vemos aquí abajo de la función virtual, tenemos el destructor virtual de animal y un método que sería el de obtener los datos de animal. En este caso las patas y los ojos, como de la misma manera que lo habíamos planteado arriba. También tenemos el set datos para las patas. Después empezamos con las clases heredadas de animal y también de ser vivo, que sería la clase gato, primero. Estas, tanto gato como perro, son clases abstractas, es decir, que no podemos crear directamente objetos de las mismas, sino que son clases contenedoras, como bien dice ahí el comentario, de los atributos y métodos, pero no podemos crear objetos directamente de ellas. Vemos ahí que heredan de animal los métodos y los atributos. Tenemos un nombre para cada una y un ver nombre como un método string que nos devuelve el nombre del gato y el mismo nombre que le pongamos cuando lo seteemos. Y otro método ahí que es ver diálogo gato, que lo vamos a explicar más tarde porque ahora no tendría sentido, que tiene que ver más con las clases amigas o los métodos amigos. Después en la clase perro tenemos lo mismo que habíamos visto, nada más que con el nombre que le seteamos al mismo perro. Y por último, una clase humano que no está relacionada con las otras, es simplemente para la explicación de los métodos amigos, que la hacemos friend de la clase gato, como vemos ahí, friend class humano. Entonces, a través de eso podemos acceder a los atributos y métodos de la clase gato desde humano. Entonces creamos un método string en la clase humano y un gato, o sea, un objeto gato que se llame Mishi, y podemos acceder al método ver diálogo gato a través del objeto Mishi creado en humano, a pesar de que el método esté en otra clase. Esa es la gran ventaja de las clases o métodos amigos. Después vamos al main, al CPP. Incluimos el header de la misma aplicación y de las clases para que se pueda retraer todo. Y QApplication y QVector, que QVector lo usamos exclusivamente ahí como el ejemplo para mostrar un vector de prueba, porque en nuestro programa no tenía mucho sentido, pero ahí está el vector con el QVector y los 4 componentes. Comienza el main y podemos ver polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo, en los años anteriores nos lo habían explicado como que un método puede afectar los diferentes objetos, que los diferentes objetos pueden responder a un método de maneras diferentes, por así decirlo. Usted también le dio una definición que son punteros a una clase base, que sería básicamente lo mismo, pero visto de una forma más técnica. Entonces, bueno, ¿cómo se plantea el polimorfismo en este caso? A ver. Bien, tenemos un objeto gato que se llamaría Yumi, que está apuntado hacia la clase ser vivo. Es decir, que es como un recordatorio, tenemos la clase padre o abuela ser vivo, la clase padre animal y la clase hija gato. Entonces acá estamos creando un gato que se llama Yumi y un perro que se llama Toby. Uno apuntado a la clase ser vivo y otro apuntado a la clase animal. Después creamos uno de la clase humano, que como habíamos visto era solamente para la prueba del friend, que se llame Osimani. Y otro gato que se llame Lanita. Bien, entonces aquí tenemos un método QString que se llama mascotas para jugar justamente con esto de los punteros y lograr así cumplir o desarrollar un poco la aritmética con los mismos, donde concatenamos las diferentes mascotas, mostramos el nombre de la Anita, lo sumamos y el nombre de Toby. Entonces todo a través de los punteros se puede juntar. Después tenemos un QDebug donde mostramos la altura, es decir, usamos el método ver altura de Yumi, que era una de la clase gato y heredada de ser vivo, en centímetros y los años de vida. Tenemos un ejemplo que es antes de la carga o del seteo de los datos, es decir, sin un constructor, y vemos veremos pronto cómo nos va a entregar basura en la edad y en los años de vida y la altura.
Después seteamos los datos, ahí le ingresa por parámetro 50 centímetros de altura y 3 años de edad hasta ahora. Y lo volvemos a mostrar para que se muestre cómo se mostraría correctamente post carga. Después mostramos, bueno, lo realizamos, ¿por qué no? Entonces ahí nos va a ir mostrando, eh, tenemos el nombre de, bueno, primero, la basura, que es lo que le decíamos recién, 0 centímetros y años de vida, un número basura. Después se carga y se muestra 50 centímetros y 3 años de vida. Abajo tenemos el nombre del gato, la Anita, el nombre del perro Toby, para poder ver cómo funcionaban los mismos. Y la aritmética, que podría ser mis mascotas son, y muestra el nombre del gato, la Anita y el nombre del perro Toby. Después tenemos esta parte que era lo de los diálogos del gato amigo, que habíamos dicho que desde Osimani, que es un objeto humano, podemos ejecutar el método ver diálogo gato amigo y lo asignamos al objeto lanita. Entonces podemos poner que lanita dice miau. Bueno, ahora vamos a explicar la parte de la aplicación directamente. Estamos en app.h, declaramos también, incluimos la iStream, QWidget, QNetwork, porque vamos a realizar una conexión con una API hecha en Firebase, ya vamos a mostrar bien eso, y QStream porque también hacemos manejo de las cadenas de texto. Acá aparece namespace, también aparece app, acá la conocemos más, que es en use namespace std para poder reemplazar esto y no tener que colocarlo todo el tiempo, el nombre de espacio. Después de esto declaramos, bueno, están las clases app, public, esto te genera automáticamente, declaramos en protected, el bot paint event, que esto lo vamos a utilizar para poder dibujar el fondo. Después, bueno, en la parte de constructor, destructor, los slots, acá utilizamos network, replay, ready, read. Y acá, bueno, empieza la parte del private, el UI, que todo esto lo vamos mostrando mejor. Acá están los métodos, que es uno el mostrarte para habilitar los botones de abajo, que bien había explicado Marcos, para cambiar la fecha última vez y cada cuánto se va a alimentar el gato. Vamos a la parte del CPP. Acá tenemos lo que incluimos. Bueno, el use namespace std, declaramos una variable bool a ser visible a los botones. Y acá comenzamos. Esta sería la parte de cómo van a arrancar ocultos los botones y los labels. Después empezamos con los métodos. Acá está la parte del paint event, que es donde se va a dibujar la imagen. Utilizamos una parte de ruta genérica, por eso punto barra, porque si no, cuando cambiemos el lugar del proyecto no va a aparecer la imagen, porque no es la misma ruta. Bueno, se dibuja la imagen, esta parte de la altura, del ancho. Acá vamos a la función slot change última vez. Acá aparece el QDateTime. Utilizamos la fecha actual y hacemos un manejo de la fecha actual. Esta parte de los comentarios, como fuimos trabajando para poder entender la sintaxis. Convertimos esta parte del día, mes y años que nos devolvía de una cierta forma, lo convertimos para que nos quede bien y se pueda trabajar con el Arduino. Después de esto utilizamos un mapeo de la parte del objeto, de un JSON, el cual se va a enviar al API. Este caso, esto solamente cambia este método, cambia la última vez. Entonces, si vemos el JSON, esto lo denotamos así en este método y en el otro para que usted se pueda dar cuenta fácilmente. En este caso, current es la variable, entonces cambia última vez. Este JSON lo guardamos y luego establecemos la conexión con la API, que este es el link que le vamos a mostrar después. Y utilizamos un método put, que es de modificación, y le mandamos el JSON. Vamos al último método, que es el lot change cada cuánto va a comer el gato. Lo mismo sería la parte de la fecha, y acá empieza el cálculo que nosotros hicimos. 3600 son los segundos de una hora, entonces de esa forma hicimos el cálculo para que ingresando el usuario se haga automáticamente. Modificamos también la última vez, y después de eso utilizamos también lo mismo, un método HTTP put para poder enviarle el JSON y modificar. Esto sería el método para mostrar los botones y los labels y ocultarlos. Acá utilizamos la parte de connect. Si aplicamos el botón 2 se presiona y se muestra tal método, se ejecuta tal método, perdón. Lo mismo con el botón 1 y con el botón 3. Vamos a mostrarlo acá. Acá estamos en la parte de Firebase. Si nosotros, esta sería la aplicación que nosotros hicimos dentro, una real-time database, una base de datos en tiempo real, en el cual nosotros, bueno, utilizamos este JSON que le mostramos recién. Si nosotros cliqueamos alimentar ahora, cambia la fecha última vez y cada cuánto, y si confirmamos el intervalo, se habilita esta parte,
se habilita y se deshabilita, eso es parte de la función. Soltar cada, le ponemos cada 4 horas. Y ahí está. Cada 5 horas. Cada 6. Y se va cambiando en tiempo real. Es muy bueno Firebase porque lo hace en una velocidad bárbara. Entonces para la parte del Arduino la conexión es excelente. Hola, acá estamos con el Arduino. Acá podemos ver el prototipo que contiene el contenedor de comida, donde va la comida y el sistema que moviliza la comida para que caiga. Acá tenemos el código de Arduino, acá tenemos la API y acá la consola de Arduino que dice cuándo va a regar. Y acá la aplicación en Qt que justo ahora mismo vamos a tocar que alimente ahora. Cuando hace clic, el sistema lo detecta. Ahí vamos a ver ahí abajo que dice se alimenta por fecha. No sé si se va a enfocar. Y acá vamos a ver como el sistema tira la comida que cae desde el contenedor. Y ahora, si esperamos unos minutitos, lo que va a pasar va a ser que hay dos momentos donde se da de comer. Cuando termine el contador, que es ahora, y cuando se toca por la aplicación. Así que bueno, ahí terminó de dar de comer. Y ahí dice que se realizó la request put a la API exitosamente. Y ahora lo que va es seguir esperando. No se alimenta de ninguna de las dos formas y sigue contando hasta la próxima comida o hasta que toque el botón alimentar.